Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 165 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Michael Chiaretta, fotógrafo especializado en fotografía de deportes y comercial. He conocido a Michael hace poco, a través de Antonio Prado y del podcast que tienen en común llamado Michael y Antun. Me gusta mucho el trabajo que hace y siendo amigo de Antonio era ya una carta de presentación que no podía fallar. Me ha gustado mucho hablar con él y tiene una historia muy interesante con muchos aprendizajes. Espero que te guste la entrevista. Otra cosa que te quería contar es que estoy cocinando un nuevo proyecto muy interesante paralelo al podcast y que verá la luz muy pronto. Apúntate a la newsletter desde la página principal de visualuniversity.com para estar al tanto de todo. Y ahora te dejo con Michael Chiaretta. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. ¡Buah! Muchísimas gracias. Estoy bien, súper ilusionado. Verdad es que es un momento bastante surreal para mí porque me conoce más gente en España que en mi pueblo de donde de donde yo he crecido en Italia, el pueblo de 5.000 personas. Me conoce más gente en España y me hace una ilusión increíble que la gente me pregunta cosas, me escribe, me dice, qué guay, te conozco, te sigo, o he aprendido eso, o cosas así. Y yo soy como, wow, ¿qué está pasando? Y claro. Entonces, encantadísimo de ser aquí contigo y de verdad, encantado es la palabra perfecta española. No creo que hay palabra mejor en otros idiomas que eso, encantado. Qué bien, me alegro un montón. Pues nada, yo un placer también tenerte y la verdad es que te conozco hace bastante tiempo, pero no habíamos conectado nunca ni nada. Y el otro día, escuchando tu podcast que tienes con Antonio Prado, pues digo, joder, tengo que traer a Michael sin duda, porque además hace cosas de deporte que es muy en mi línea de lo que hago yo, así que con muchas ganas de hablar contigo un rato y conocernos. Buenísimo, eso es buenísimo. Yo no te conocía, pero cuando me ha pasado el contacto a Antun, ¿cómo se dice? He acelerado, he tomado todas las informaciones que podía porque ya he conectado de una manera, ¿cómo se dice?, indirecta y que es muy ahora de ese tiempos de redes sociales que he ido mirando tu feed y tu social media y tu página web, pero como ¿cómo se dice? No sé cómo es la palabra, como mirando, como stalker, mirando sí. Todo. Sí. Y la verdad es que he conectado indirectamente y sin hacer nada, porque no hemos escrito mucho, y he conectado ya muchísimo porque hay muchas cosas que no sé, es como si hemos vivido dos vidas muy parecidas y he hecho cosas similares en lo mismo tiempo y nada, y he conectado ya sin haber hablado y ya he conectado mucho contigo. Y ahora, aunque es un podcast y nos escucháis, a verte ahí en la pantalla, tienes ojos que yo ya he conocido en otras personas que fueron mi amiga o son mi amigas. Y entonces, no sé, ya siento que hay algo, es que sí. Estoy bien. Entonces, sí, bien. Ya por eso sabía que sí o sí me lo voy a pasar bien en tu podcast y ojalá si nos vemos un día... Que en persona, sí, desde luego. Persona, sí. Cuando vengas por aquí, por Madrid, nos vemos seguro. Yo vivo además muy cerca de Antonio, así que... perfecto. Así que sí, bien. tenemos que organizarlo. Sí. Ahora pues, momento. Genial. Pues nada, oye, para todos los que no te conozcan, cuéntame así a grandes rasgos quién eres y de dónde vienes y... Un poquito, okay. porque estás hablando de eso, de que eres italiano, pero además yo sé que no vives ni en España ni en Italia, entonces cuéntanos ahí un poco tu historia. Okay. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto grabas? No, bueno, te lo hago cortita al pie, como dice Antonio Ortiz. He nacido en Inglaterra, por eso me llamo Michael. Mi padre se han conocido en Inglaterra y... he nacido allí y crecido los primeros 4 años de mi vida allí. Entonces, por eso, de hecho, mi idioma, mi lengua madre es el inglés. He crecido en inglés. Mi madre es filipina, entonces soy medio filipino y mi padre es italiano, soy medio italiano. Después hemos mudado en Italia por cuestión de familia, de trabajo de mi padre y así. Y
He vivido en Milano, en Mailand, y después he mudado en un pueblo súper pequeñísimo que es el pueblo de mi padre. Y ahí he crecido. Soy 100% de pueblito pequeñito. Y nada, de ahí he empezado como todos los de pueblo, a hacer las cosas que hacen los otros y a ir a jugar al fútbol y ir con la moto de cross o de enduro y todas esas cosas, hasta que encontré la fotografía, porque mis padres me regalaron una pequeña cámara fotográfica y han pensado que yo en la grupeta estaba siempre el que documentaba todo. Y la fotocámara la tengo hasta ahora, siempre allí, que me mira, me dices, documenta. y nada, pero súper cutre y sin saber absolutamente nada de fotografía. Llevaba yo, pero en aquella época era el tío que hacía las fotos a cualquier cosa. Si, no sé, nos emborrachábamos a hacer un party en cualquier lugar, o se llevábamos al monte, o cualquier cosa que nosotros hacíamos, yo sacaba la foto. Y hacía una carpeta y la compartía en CD-ROM, en CD, ¿sabes? Sí, en CD, la compartía con los amigos, y eso es. Después, un poco fast forward. Y perdona un momento, ¿a qué edad fue eso que te regalaron la cámara y empezaste a documentar las cosas? 17 años. Vale, 17 años. Era digital ya esa cámara. La primera fue digital. Había otra que me regalaron a 10 de carrete. Con esas hice cosas, pero muy, muy de manera puntual. De vez en cuando sacaba foto, pero cuando me empezaron con esa, que fue una cámara digital, creo de Kodak, de 1 megapíxel, pero yo en aquella época estaba muy, muy, muy nerd. Yo pasaba prácticamente mi día entre motocross y jugar en LAN con los computers conectados a, no sé, Doom o Duke Nukem, todo eso, los videogames que se podían conectar, jugar multiplayer, y eso estaba en mi vida, hacer LAN parties, lo que se llamaban en aquella época, y estaba súper nerd de computer, muy, 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 muy nerd. Cuando me regalaron esa fotocámara, el hecho de poder tener los archivos digitales me ha dado ese empujón, como wow, qué guay, eso me conecta a mi mundo, el mundo nerd del computer y la fotografía. De ahí he empezado. Y lo que pasa, después he hecho ¿cómo se dice? Una carrera, puede ser, se llama así, entre arquitectura, porque he estudiado arquitectura a la universidad, después lo he dejado, mientras siempre he trabajado en una cocina, porque uno de mis tíos fue en aquella época y antes un jefe en una cocina muy famoso en nuestra región. Y como todas las familias de gente que trabaja y de pueblo, he empezado a trabajar en su restaurante. Entonces, lavaplatos y después camarero hasta cocinero. Dejé arquitectura, me hice cocinero, aunque tenía miedo de los cuchillos y toda esa cosa. Es que, no sé, ha pasado un año. El cocinero de mi tío, el cocinero principal de mi tío, se ha ido antes de la season, y me han dicho, ok, ahora lo aprendes tú. Bien, he aprendido eso, y eso fue, de hecho, uno de los primeros trabajos gordos que he tenido. ¿Qué pasa con los trabajos gordos? Que empiezo a tener dinero, y con ese dinero voy a alimentar mi hobby, que estaba la fotografía, porque nunca he dejado de fotografiar a todos. Me compré mi primera reflex digital, y ahí es como, creo que me gusta hacer más eso que cocinar. Aunque cocinar le tengo mucho cariño y todo, pero me gustaba un montón el crear con la fotografía. Pero eso ¿cómo se dice? Ha crecido, y en aquella época nunca he pensado que podía hacer una profesión de eso, porque sacaba foto, pero ganar dinero de eso nunca lo pensaba posible. Hasta el momento que
prácticamente en aquella época, creo 2004, 2005, es como la sensación para mí es como yo había comido todo el internet. Todo el internet que había en aquella época, porque mira, no había YouTube en aquella Claro. época. Todos los blogs de fotografía, todo, yo me lo había comido, todo completo. Y pensaba, y ahora quiero aprender más, ¿cómo puedo aprender? Me hice una academia de fotografía que se llama IED, que hay hasta, creo, en Barcelona y en Madrid. Es Sí. una cadena de Instituto Europeo de Design. Y hice el curso trienal de fotografía. Hice ese curso y desde ahí, voilà. He empezado a trabajar también en fotografía, a trabajar como asistente para muchos fotógrafos, he aprendido todo lo que podía hasta que me hice freelancer. Cuando me hice freelancer en aquella época, he mantenido muchos años los dos trabajos en cocina y también freelancer, hasta el momento que el trabajo de freelancer se ha hecho más de lo de la cocina y entonces casi he invertido los roles. La cocina se ha hecho mi hobby y la fotografía se ha hecho mi pasión y mi trabajo. He conocido a mi mujer cuando yo estaba de viaje en Filipinas, porque soy medio filipino, y iba en aquella época casi cada año. Entonces, en un viaje donde yo fui unos 3 meses, creo, en Filipinas, encontré a mi mujer, que es alemana. Me mudé en Alemania y nuevamente empecé a trabajar en cocina como fregadero, como lavaplatos y después nuevamente como cocinero porque también tenía que aprender el idioma. Claro. Entonces, en aquella época hacía la escuela de idioma en las mañanas y en las tardes trabajabas como cocinero hasta el momento donde me sentí nuevamente como bastante fuerte con el idioma y ahí es como, chicos, muchas gracias de todo, pero tengo que nuevamente que ir por mi por tu camino. Claro. Y desde allí he empezado a trabajar con agencias en Alemania, he trabajado con otros fotógrafos y después me he hecho completamente independiente y he empezado yo a ser una productora y a hacer muchos trabajos comerciales, también de fashion, hasta que me enamoré un poco de fotografía deportiva, que por ahora casi parece que lo hago de hobby, porque fotografía deportiva ha empezado como, ¿cómo se dice? Una pequeña parte. Una parte muy pequeña de mi foto, porque el pan me lo gano con la fotografía comercial y business y toda esa movida aquí, donde tengo también que decir que hay más presupuesto, claro. pero el corazón está en la fotografía documental, en la fotografía deportiva, hasta que, ¿cómo se dice? Ha empezado a ser mucho más cuando hemos empezado a trabajar con el canal, cuando hemos empezado con el canal de Bicilab. Con el canal de Bicilab eso nos ha abierto muchísimas puertas y desde ahí yo he empezado a hacer mucho más deporte, ambos en vídeo y en foto. Y nada, después de experiencias siempre con Bicilab, donde estaba hasta semanas solo con españoles, he aprendido el español, porque hablo español desde el 2019. Lo aprendí en un viaje con Antonio de Processing Raw. Con él en una semana aprendí las bases más o menos y entrenándolo a lo largo de los años he madurado esa, no hablo bien, pero una confianza que, ok, puedo más o menos decir lo que pienso. Y hasta que empecé, ostras, ¿sabes qué? Me abro mi canal de YouTube, donde ese año lo hice un poco así, en el tiempo perdido o el tiempo que podía buscar para hacerlo, pero 2026 va a ser uno de mis focus principales. Voy a tope con ese canal de YouTube en español. He abierto ese podcast con Michael y Anton en podcast, el podcast que hacemos con Antonio de Processing Raw. Y ahora vienen cosas increíbles. Hice 2 masterclass en el Sport Media Club y ahora voy la próxima semana como ponente en el Sport Media Congress. Y soy el primero internacional a ser allí con mi español roto y todo eso me ilusiona increíblemente, porque si pienso al Michael de 20 años con la camarita digital, que en aquella época yo fui un par de veces en España
Y tengo el acuerdo enorme que a mí el idioma, el español, me encantaba. Me encantaba, es uno de los idiomas, o creo, el idioma que más me encanta de todos. Y soy muy enfermo de idiomas, ¿eh? Sí, Pero es que la musicalidad, las palabras y también lo que yo conecto al idioma español, como no sé, la movida española, el ser español, tiene un algo más que a mí me gusta mucho y todo eso, después de 20 años después, volver allí a hablar claro. español me parece surreal porque es como casi todos mis sueños se están haciendo verdad y aunque yo no es que lo he buscado tan activo, lo quería, pero Sí, pero te ha por venido vida, un poco, porque ¿no? Claro. ha venido un poco así, Sí, pero estoy exactamente donde quería y ¿verdad? qué guay. Ilusión 1 millón. Eso más o menos es mi vida comprimida. Qué bueno. Pues Comprimida. enhorabuena por haber conseguido llegar hasta donde querías, que eso Sí, es fantástico. y a ver dónde llego. Sí, te iba a preguntar, porque te iba a preguntar que por qué habías aprendido español, que cómo habías llegado, Ya, bueno, ya lo has contado, que fue a través de Antonio, y te quería a preguntar, través de ¿por qué cuando empezaste el canal de YouTube ya. decidiste hacerlo en español en vez de en inglés, en italiano o Sí. algo así, que son idiomas Mm, que son más, o sea, más cómodos para ti, digamos, ¿no? Porque son tus idiomas maternos el inglés y probablemente el italiano de vivir tantos años. Entonces, ¿por qué decidiste hacerlo en español y no en un idioma? Yo que sé, al final con el inglés puedes llegar a más gente ya, y es correcto. como más internacional, ¿no? Digamos. Correcto, correcto. Y sabes que empecé a grabar muchísimos recursos porque lo de hacer un canal YouTube ya lo tengo desde el 2016. Uh -huh. Y he grabado ya muchas cosas. También he vlogueado cuando podía en algunos trabajos para mostrar el atrás de las escenas en Sí. inglés. Es que, pero eso lo tengo todo allí en archivo y no lo sé. Nunca he conectado con la manera o con la comunidad de inglés o no sé, con la manera de comunicar en inglés. No sé por qué. Y italiano y alemán son cosas que me parece, no sé, en italiano creo que también por los números, que la comunidad española es mucho más grande, creo que la segunda después Uh del -huh. inglés. La comunidad italiana es mucho más pequeña y mucho más parecida a la francesa, que son personas, no sé, la comunidad online, puede ser que hablo solo para la comunidad de fotógrafos y videomakers, pero es que la comunidad online tiene un poco esa sensación que hay muchos troleadores de personas negativas. Uh -huh. Porque el italiano le gusta no sé, quejarse o así. Y mucho más del español. Porque el español, lo sé que vosotros pensáis que os quejáis de todo, pero de verdad, a verlo con los ojos de un externo, sois vosotros españoles muy positivos, sobre todo cuando hay que juntaros para algo, como comunidad. Esa sensación de comunidad la tenéis más fuerte, creo, que los italianos y también de identidad nacional, pero no sé, ya en dirección orgullo, ¿ok? Ajá. Que es algo que en el Alemania, por ejemplo, eso no hay, también por ¿cómo se dice?, consecuencias de psicología de la guerra y De la todo. guerra y todo, Hay claro. pocos alemanes sanos, o por lo menos que dicen, qué guay, soy alemán, qué guay, esa es la bandera alemana, porque, ¿sabes? Es algo que un poco casi da vergüenza. Sí. Se empieza ahora, ha empezado desde, creo, 2006 con la bandera, por eso ha nacido en el calcio, en el fútbol, que esa bandera va a tener otros significados, pero para lo demás, la bandera alemana y el ser alemán llega con un poco con vergüenza. Y también en alemán tendría lo mismo, mucho menos números, muchas menos personas que en Claro. España, como en Italia. Y también no conecto muchísimo con los alemanes. Yo te hablo del alemán medio. Sí. Hay alemanes increíbles. Sí, sí. Algunos de mis amigos mejores son alemanes. Uh -huh. Pero te hablo del medio, no es comparable ni con el italiano y ni con el español. Para mí, la persona media española en la comunidad de fotografía y vídeo
es increíble. Es muy positiva y pregunta y muy sana en ese sentido, que trolea muy poco. Sí que hay troll, siempre pensando los buenos y los malos hay para todos los lados. Hay en España, en Alemania y en Italia. Te hablo de la media en español y yo me encuentro que hay las personas más, no sé, abiertas de corazón, y me he relacionado muy bien con esa comunidad española. Uh-huh. Y entonces, para mí estaba como, ¿sabes qué? Lo hago en español. Y también porque para mí es un reto de comunicar en ese idioma que es nuevo para mí. Entonces, ya solo el hecho de grabar en español y comunicar en español me está acelerando el proceso Claro. ¿cómo se dice? Sí, de aprender, ¿no? De perfeccionar el idioma, ¿no? Exacto, de 4000%. Como eso es una prueba, que ahora estoy en tu podcast y Sí. voy en el podcast de Bicilab la próxima semana y tengo mi podcast ahí. Es algo que no es pensable. También en alemán tendría problemas a charlar para 1 hora y media y hacer esas cosas. Y entonces, español, toda la vida. Qué bien, fantástico. Toda la vida desde hace unos poquitos años, pero Sí. es fantástico, la verdad, que en realidad para aprender bien un idioma, sobre todo siendo adulto como somos, que porque tú llevas a tus hijos a cualquier otro país. Habla por ti. Que mis hijos, o sea, es que son esponjas, les pones, yo, por ejemplo, mi hijo pequeño, bueno, mis 2 hijos, siempre les hemos puesto las pelis en inglés y todo eso, Yeah. y es que lo aprenden sin ningún tipo de esfuerzo ni nada, ¿no? Y siendo adulto, pues cuesta más aprender un idioma y tal, y que en el poco tiempo que llevas al final seas capaz ya de hacer tu canal de YouTube y entrevistas y todo en español, ya es fantástico. Sí, eso es. Es que, pero no, eso es la clave, me lo estoy tomando exactamente así como un niño. Yo estoy jugando a español, a ese juego que para mí se llama español. Claro. Y entonces, lo de transmitir cosas, mi experiencia, lo tengo relativamente sencillo, porque tengo mucho material, tengo muchos recursos, tengo la posibilidad, y ¿Sí? lo de hacerlo en español me da ese wow, ese toque de, ok, es ese discomfort que de hecho por mi carácter siempre voy buscando. Claro, sí, Y sí, en el mismo proceso aprendo, voilà, para mí es perfecto. Son 500, ¿cómo se dice? De tomar una cosa tomar 2 cosas con un, ¿cómo lo decéis? Tomar 2... Bueno, caigo ahora. To catch 2 birds with one stone. Sí. Matar 2 pájaros con una piedra. Exacto, eso. Uh-huh. Estoy matando 5 pájaros con una piedra, con media. Entonces, esto es increíble. Para mí, estoy encantado de todo. Qué bien. Sí, yo creo que la clave de eso, que creo que pasa con todo, ¿no? Que la manera tuya de cómo te acercas a eso, ¿no? Que si tú, que justo estás diciendo que te lo tomas como un niño y al final para ti es un juego, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que no tengas miedo a equivocarte, miedo a que la gente se dé cuenta de que no sabes y tal, ¿no? Que pues que hay mucha gente, por lo menos aquí en España le pasa a mucha gente, ¿no? Que le da mucha vergüenza porque no habla bien y entonces, claro, nunca mejora porque nunca habla porque siempre le da vergüenza. Correcto. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, se muerde la cola. Sí, pescadilla que se muerde la cola significa que se hace... Y entonces estás metido ahí en un círculo que no eres capaz de salir porque nunca lo rompes de ninguna manera, ¿no? Claro. Ya. Y no, romper es algo que me viene muy bien. No siempre sale bien, pero rompo mucho. Eso, rompo mucho. Claro, y te iba a preguntar que me has contado que estuviste, o sea, que hiciste el curso de fotografía en el Instituto Europeo de Diseño, que fueron 3 años, ¿no? ¿Has dicho? 3 años y yo hice solo 2. Solo 2. Ya te digo, sí. Y entonces volviste a tu pueblo en Italia después de haber estudiado eso. Bueno, yo en aquella época estudiaba arquitectura y por arquitectura he mudado en la ciudad grande, que estaba Torino. Ajá. Y ahí yo vivía y trabajaba. En aquella época trabajaba como camarero, trabajaba como driver, como conductor, pero test de Alfa Romeo. Iba haciendo test de coches. Ah, qué guay. Y ahí yo vivía en la ciudad grande. Pero
eso me lo sponsorizaban mis padres. Mis padres me pagaban el piso allá. Y después yo, con el dinero que pagaba, que ganaba, me gastaba mis cosas, mis fiestas, de hecho, y más. Cuando decidí de dejar arquitectura y trabajar como cocinero, allí empecé completamente mi vida, completamente soportada solo por mí. Ahí mis padres ni me sponsorizaban nada, me habían dicho, si estudias, te lo soportamos, si no, te haces tu vida y ya está. Claro. Bueno, cuando descubrí esa pasión y que quería ir a ese instituto que yo hice, el OIED, y lo miré creo hace un mes, por cuestiones que te contaré, puede ser, en una media hora más o menos, creo. Miré los precios, es una escuela que cuesta entre 9 y 10 mil euros al año. Y cuando yo decidí de hacer eso, imagínate, 22 años, 23 años y trabajando ahí como cocinero, pero con mucha movida, mucha fiesta, con creo 200 euros en el banco o así. Cuando tomé esa decisión, mis padres estaban como, ¡boh, qué mola! Eso mola mucho, te veo porque tú lo haces y todo. Y le dices, sí, ¿puedes ayudarme un poco ahí? Y me dijeron como, bueno, no, ya esa jarta te la has jugado con la arquitectura. Ahora estamos encantadísimos que haces fotografía, pero te lo pagas tú. Estaba como, bueno, fair, estaba correcto, sí, claro, lo entiendo. Y también estaban 10.000 pavos al año, como casi 1.000 euros al mes, solo para estudiar, no para garantizar un trabajo o algo. Claro. Entonces, tomé la decisión de hacerlo, sí o sí. Gané una bolsa de estudio para hacerlo, que pero me descuentaba un poco. Creo que yo pagaba como 7.500 al año o algo así para esa bolsa de estudio. Pero, de todas maneras, yo ya vivía solo en aquella época porque no tenía ni un duro para la cerveza, porque imagínate, a pagar casi 1.000 euros de rata al mes para ir a esa escuela, claro, y después todo el resto de vivir, sí. Yo he vuelto a vivir con mis padres en casa allí porque no tenía dinero para alquilar algo mío. Entonces vivía una vida en aquella época súper, como se dice, limitadísima. Ni una cerveza, ni una fiesta, ni un nada para esos 2 años, porque todo lo que yo ganaba trabajando en los fines de semana me daba justo el dinero para pagar la escuela y pagar las cámaras, que ya estaban súper caras, porque, por ejemplo, el primer año de esa academia estaba como regla que la tenemos que hacer, hemos tenido que hacerlo todo el año en carrete. Entonces, todos los exámenes, como las pruebas, todo el entrenar, todo en película. Y imagínate, ya estaba bastante caro todo. Sí. Y nada, y entonces hice ese 2 años a tope, pero sin un duro en la cuenta, porque todo me iba allí. Y imagínate, 2 años, son 15.000 pavos que yo he expendido allí, hasta que he empezado a trabajar allí con mis profesores. Yo utilizaba ya también el equipo de la escuela, como en los días, como en los fines de semana, yo me tomaba las cosas como casi secreto con uno de los profesores que sabía que lo que yo hacía. Le preguntaba, ¿puedo llevar 2 flashes? ¿Puedo ver? Porque tengo esa movida. Y me decía, no sé, bien, viernes por la tarde te lo tomas, pero el lunes a las 8 tienes que ser allí. Y así empecé a trabajar. Empecé a trabajar como asistente para 3 de esos profesores. Uno que hacía fotografía de still life, de ¿cómo se dice?, de bebidas, porque a Torino hay muchas cosas como Lavazza o Martini y toda ese brand de no sé cuántos años. Entonces, mucha de la fotografía estaba en eso. Había muchos fotógrafos de autos, de coches, porque había mucha industria también, claro. Ahí. Entonces, yo he empezado como asistente de eso, imagínate, a fotografiar Ferraris, y yo hacía tener una luz y tenía como he llegado aquí. Y hasta que mi click ha llegado cuando he empezado a trabajar con uno de los profesores de street photography, que se llama Gugi Fassino, y ahora creo que ni se encuentra en internet.
que estaba muy de old school. Entonces, él había estudiado a New York en el International Center of Photography, una de las escuelas más grandes, donde no sé cuántos de las personas que han salido allí son, por ejemplo, en la Magnum, la agencia tope de reportaje. Con él ya encontré ese vibe, ese rollo que eso me gusta, de documentar cosas, de street photography, pero de reportaje, de trabajar por magazines. He trabajado como asistente suyo, creo, 2 años o más. Y su papel me gustaba muchísimo porque nosotros íbamos viajando mucho, conociendo un montón de gente. Hemos hecho series como de fotos, de retratos a todos los chefs, los cocineros de Michelin, por ejemplo, para una revista que estaba Max, no sé si hay en España, son esas revistas donde hay como Rolling Stone, o Rolling Stone, Max, Vanity Fair, esas. Sí. Y a mí todo ese mundo me parecía increíble, de ir, conocer personas increíbles. He conocido a, no sé, a un montón de músicos muy famosos en Italia, he conocido a cocineros increíbles. Entrar en ese mundo con por la puerta grande me parecía increíble. Y pensaba, ostras, que eso me gustaría también a mí un día. Y empecé con él a trabajar como asistente, pero también me pasaba de vez en cuando trabajos más pequeños. Y hice, por ejemplo, el Giro de Italia por él, porque él podía hacer 2 fechas o lo que es, y después no podía más y me ha pasado el trabajo. Me dice, ¿quieres trabajar al Giro de Italia? Y yo con 2 ojos enormes como, sí, ¿qué tengo que pagar? No me decía, no, te pagan a ti. Es como, hasta que me pagan a mí. Y entonces, desde ahí he empezado más y más. He trabajado con un par de agencias que hacían publicidad, no sé. Sí, agencias de publicidad. Sí, me abrí mi estudio porque me enviaban cosas de fotografiar, me enviaban a cosas, no sé, como conciertos o lo que sea a fotografiar. Y ahí ha empezado todo, de hecho. Qué bueno, y todos esos trabajos que dices que te empezaban a llegar ya, ¿fue un poco a raíz de estar dentro de ese mundo e ir conociendo gente? Sí, ¿o te llegaban muchos todavía a través de tu profesor y o sea, ¿cómo fue ese primer comienzo de empezar a tener tus clientes? Han llegado más que todo desde los contactos que yo hice en esa escuela y no, ¿cómo se dice? Por cierto, no verdad desde la escuela. Ahí es donde me he dado cuenta que la escuela estaba un poco como, no es un scam porque he aprendido mucho allí, pero estaba mucho más cara. El precio de lo que yo pagaba no se reflejaba en lo que yo ganaba de la escuela y por eso yo no hice el 3er año. Porque me he dado cuenta, de hecho, como, ok, es lo que más puedo traer de aquí es el hacer muchos contactos. Pero después de ser bueno en fotografía o de aprender, aprendes mucho más rápido y con menos dinero trabajando con otras personas. Sí. En la escuela, para mí, si lo miro atrás, y también en aquella época me he dado un poco cuenta, estaba una escuela bastante pija para estudiantes que tenían ese budget, que yo en aquella época, de hecho, no lo fui, porque la mayoría de mis compañeros en aquella época fueron personas con otro background. Estaban que llegaban con el BMW en la escuela o así. Es que los padres pagaban ¿cómo se dice? La cuenta. Sí. Ojalá había muy fotógrafos muy buenos también entre esos, pero de hecho la mayoría, la media, la que cuenta, la media estaban un poco muy pijos y no le daban importancia, como sí, hay esa lección, estaban como allí porque estaba cool ser allí, pero no es que estaban enfermos de fotografía como yo. Yo iba allí con la ropa rota y sin un duro para nada, pero tenía una gana 10 veces los otros. Entonces, allí ha sido la diferencia entre yo, porque después había un número de personas, por un porcentaje bastante bajito de gente que terminaba ese curso, ese 3 años, y después trabajaba. Y yo empecé a trabajar ya el 2.º año. Entonces, ahí es donde me he dado cuenta, ostras, creo que la academia así no me da mucho, como no me va a añadir mucho de valor,
prefiero trabajar con otros. Y al final, sí, el tercer año yo me he guardado ese 7.500 pavos Sí. a trabajar con muchos asistentes, Claro, manteniendo mi trabajo en cocina, y yo tenía ese, ¿cómo se dice?, ventaja de poder entrar a trabajar como asistentes sí o sí, porque muchas veces yo decía como, quiero trabajar contigo como asistente, lo que sea, y me decían como, sí, es que no tenemos budget para pagarte o claro, así. Yo decía como, no me interesa, yo vengo a hacerte el café o a tener una lámpara, cualquier cosa, porque mi dinero lo gano ya. claro. No te preocupes de eso, yo vengo. Y ya muchas veces se quedaban bastante impresionados, como, ok, bien. Y después ahí, trabajando, no sé, 2 semanas, un mes con ellos, le daba cuenta que yo ayudaba mucho, mucho más de lo que pensaban, y casi todo han terminado con: Michael, queremos trabajar contigo, ponte como asistente, vamos a buscar un budget para ti. Ujú. Desde ahí empecé a aprender más y más y más, porque Claro. había, no sé, había meses donde yo iba asistiendo 5 o 6 fotógrafos diferentes el mismo mes, y Ujú. entonces me llegaba un poquito de allí, un poquito de allí, y al final ganaba bastante bien, mejor que en cocina hasta. Sí, claro. Y entonces mis primeros trabajos se han generado de los contactos que sí han nacido en la academia, pero no directamente relacionado a lo que yo hice en la academia. Ujú. Entonces, ya, así he empezado a encontrar mis primeros Claro. trabajos. Y luego cuando te mudaste a Alemania y después, una vez que ya aprendiste alemán y todo eso, tuviste que empezar de cero De completamente otra vez. cero, Porque no, completamente cero. no, no llevaste, digamos, o no seguiste trabajando con ninguno de esos clientes que ya tenías, aunque tuvieses que volar o lo que fuese hasta Turín. Correcto. Había el contacto, entonces, por ejemplo, una de las agencias con la cual yo he trabajado más, me preguntaba de vez en cuando, pero no había presupuesto, porque todos los trabajos que yo hacía estaban siempre trabajos medio pequeños. No Ujú. sé, el negocio de eso, Sí, estaban presupuestos ya bastante reducidos, y nunca tenían para el vuelo para mí desde claro, Alemania hasta ahí, porque lo que hacía yo estaba en aquella época fotografía muy básica que claro, podía hacer cualquier persona. Entonces no tenía sentido de trabajar conmigo, sino para cosas muy donde querían solo mí, que podía claro. ser en aquella época 2 o 3 bodas donde querían mí sí o sí, entonces me pagaban el vuelo, pero eso ya estaba. Entonces no me he llevado prácticamente cero de trabajos que tenía en Italia hasta Alemania. En Alemania empecé de cero nuevamente, y allí es donde ha empezado un poco fotografía de deporte, porque yo empecé, de hecho, casi con Sportograph allá. Ujú. Sportograph es una agencia, para quien no la conoce, que hace la foto de los riders de cualquier, o de riders o participantes de cualquier carrera, como sea una maratón o una carrera de mountain bike o de bici de carretera. Y Sportograph saca las fotos de los participantes y después la vende al final. Ujú. Entonces yo en aquella época estaba en Alemania, y me quería pasar de la cocina nuevamente a mi curro, a mi fotografía. He empezado allí escribiendo, ¿verdad?, como 100 email al día a todos los fotógrafos en mi entorno. Todos, todos, Ujú. todos. Como, hi, he mirado algunas de esas mails, un alemán súper roto, 6 meses de alemán, o no, un año y algo de alemán. Y imagínate que estaba un alemán súper roto, donde yo decía, soy un fotógrafo aquí, puedo venir como asistente. Muy pocas respuestas, hasta uno exactamente en la ciudad donde yo vivía, como, sí, bien, bien, queremos conocerte, viene aquí. Y estaba un fotógrafo, una productora bastante grande, que trabajaba, mira, imagínate, con Phase One, eso es el 2015. Ujú. Phase One, una medio formato de 60 megapíxeles en aquella época, y tenía trabajos gordos de producciones de publicidades de seguros nacionales y campañas de, no sé, 50.000 euros de factura, con no sé cuántas citas en toda Alemania, viajando. Y cuando yo entré allí, entré como una productora enorme, como, ok,
¿No ves? A ver, empecé allí a trabajar en ese estudio los lunes, porque yo tenía en aquella época desde el martes al domingo en la cocina y el lunes con él. Y hasta que cuando yo dejé la cocina, entré a trabajar mucho más con ellos y es donde empecé también con Sportograph. Entonces tenía esas dos patas, podemos decir. Y con ellos trabajabas de asistente, ¿no? En principio. Con ellos trabajaba como asistente hasta que se han dado cuenta que yo podía fotografiar y hasta por algunas cosas mejor del fotógrafo que ya estaba allí. Y a él también se ha dado cuenta y allí es donde ha empezado a ponerme como se dice, el team leader para algunos proyectos. Qué bueno. Y nada, y eso sí, ha sido súper guay. También con Sportograph. Sportograph ha sido raro porque yo empecé en aquella época también a hacer más mountain bike. Mountain bike me molaba y cuando fui a una carrera en Finale Ligure en Italia me he dado cuenta de esas personas que fotografiaban y que te vendían las fotos. Y lo busqué cuando compré mis fotos como Sportograph, como, oh, ostras, eso podría ser algo para empezar, por lo menos, que me molaría. Y me acuerdo que hice un workshop con ellos, un workshop en Alemania aquí, donde estaba súper guay, porque yo ahí había ya trabajado casi 10 años en fotografía, más o menos, pero nunca había utilizado, por ejemplo, la función de autoenfoque continuo para hacer deporte, ¿no? Siempre single shot, hago mi composición, bim, porque mi fotografía estaba por la mayor parte como fotografía en estudio, retrato, estaba comercial, etcétera. Nunca deporte. Deporte solo hice skate o básquet o cosas así, pero entre amigos o con amigos, pero nunca profesional. Y me acuerdo mi primer workshop con Sportograph que me dicen, ok, aquí tomar la foto de eso que viene y después vamos a ver las fotos juntas. Y yo tenía una foto en enfoque. La después y la antes no. Y como me miran como, ok, pero aquí cómo has hecho el fuego. Y yo, así, he hecho así. Me miran a la cámara como, ¿tú sacas foto con single shot autofocus? Y yo como, sí, ¿por qué? Tienes que poner el continuous en fotografía de deporte. Y yo estaba como, ok, ¿cómo se hace eso? Y ahí empecé mi carrera, podemos decir, de fotografía deportiva, porque Sportograph me ha hecho sí que yo he podido entrenar muchísimo y muy rápido, porque haces un evento donde fotografías 10.000 personas, tiene 10.000... ¿cómo se dice? Situaciones, oportunidades. Entonces, eso se ha hecho una curva muy rápida, como, ok, está guay, me gusta. Y nada, después he trabajado con ellos hasta, creo, la Cape Epic 2018 o 19. Y después he empezado a hacer mis cosas porque no lo necesitaba mucho, no necesitaba más, pero me ha servido, sí, para dejar la cocina en Alemania y ponerme nuevamente como freelance en mi vida profesional en Alemania. Sí. Qué guay. ¿Y te costó empezar, o sea, aparte de, o sea, entraste en la agencia esta, pero buscar luego clientes aparte en Alemania, ¿te fue complicado por ser extranjero y por no hablar bien el idioma y eso? ¿O han sido bastante, o sea, que tu trabajo ha sido lo principal y no tanto el ser extranjero y todas estas cosas? No, al revés. Casi siempre todos los trabajos que me han dejado es gente que me ha conocido. Entonces, por trabajo o por portfolio, ha llegado a lo largo de los años un porcentaje medio pequeño de trabajos que han dicho como, queremos eso. La mayoría me ha llegado porque me han conocido de una manera o de la otra. Entonces, mis primeros contactos fueron desde que yo entré en esa agencia, en la misma ciudad donde yo trabajaba como asistente y después como fotógrafo. Me han conocido muchos de los clientes de esa agencia y también me han, ¿cómo se dice?, aconsejado a los amigos, como, ostras, hay esto, tienes que hacer eso, recomendado. Y muchos porque yo tenía esa capacidad
¿cómo se dice?, de dinero en ese momento, que hice lo que hice ya en Italia, que yo ya ganaba mi panoja para sobrevivir, iba empujando otros trabajos donde no había presupuesto. Entonces, uno de mis clientes mayores de ese año, que estaba un mago, prestigiatore, Ajá, sí, como un mago, sí. un mago, que hacía shows increíbles. Él fue, como, creo, ganador de mago del World Championship mago, hay algo así, de 2009 o así. Estaba muy grande, nombre muy grande, y hacía shows increíbles, con presupuestos enormes. Y yo empecé a documentar sus shows. También reportaje de cómo lo hacía y el show, el trabajo en teatro, y también grababa sus cosas. Pero eso ha empezado con yo que le decía como, vengo aquí porque trabajamos con tu imagen. Y él decía, pero que no tengo presupuesto. Y yo decía como, no te preocupes de eso, que a mí me mola. Si ya me puedes dejar de venir en teatro y a grabarte y a sacarte fotos, a mí ya eso me mola. Y eso ha sido un poco como una pala de nieve, ¿sabes? Un snowball que se ha hecho enorme. Porque ya después del primer trabajo, que yo fui con él 2 semanas a trabajar con él sin presupuesto, solo yo hacía cosas, han empezado ya todos los otros artistas a verme y preguntarme, ¿puedes trabajar también conmigo? ¿Puedes trabajar conmigo? Y también él le ha dado cuenta de todo ese material, se ha transformado en uno de mis clientes mayores de ese año. Yo ganaba con él hasta, creo, más que 50.000 euros al año, imagínate. Joder. Ha sido increíble, y todo eso desde la nada, desde que él me ha dicho como no tengo presupuesto, y yo estaba como, a mí es igual, me da igual, yo vengo sí o sí. Y de ahí han nacido cosas, y tener esa estabilidad económica, que yo no preguntaba presupuesto, me daba la posibilidad de ir en sitios donde los otros no iban, porque no hay presupuesto, bueno, no vengo. Claro. Yo iba, y así ha empezado, de hecho, como una snowball, como así que todos los contactos venían como, qué guay, quiero también hacer eso como él. Y voilà. Y me he hecho clientes enormes, hasta ese clientes de fashion, donde en un día de trabajo gano como casi lo que ganaba en medio año en la cocina. Claro, entonces, sí, desde luego. Allí es donde me he dado cuenta, ok, chao, esa es mi dirección. Claro. Y Antonio, entonces, ¿lo conociste a través de Sportograph en algún trabajo? Correcto, Antonio lo conocí, eso creo está en un episodio, uno de los primeros de nuestro podcast, lo conocí en Australia, que nos dieron, de hecho lo conocí en Bilbao, en una Spartan Race o algo así. En aquella época Sportograph no tenía ni un equipo en España ni un equipo en Italia, y enviaba equipos alemanes para todos los lados, y intentaba de tener a alguien de esa, local, ¿no? De ese país. Local, intentaba. Y había Antonio, que Antonio ha empezado exactamente como empecé yo muchos de esos trabajos, que Antonio le contactó a Sportograph diciendo, vengo aquí a sacar fotos a la Mallorca, creo, 312 o así, o a una carrera. Y ellos le han dicho como, no, que no queremos, que no tenemos presupuesto. Y Antonio como, no, yo vengo, lo hago y ya está, no te preocupes, yo quiero hacerlo sí o sí. Han dicho, bueno, y ha empezado exactamente así, diciendo, yo vengo sí o sí, después veremos. Y él se fue allí en Bilbao, en la Spartan Race, y estaba en la tienda Hero, que es una tienda al final, a meta, donde sacan retratos de todos los participantes. Y yo tenía otro spot bastante cerquita, y me acuerdo que de vez en cuando yo tenía un poco ese ser extrovertido, y iba a todos charlando, los alemanes y me encantaba que había un español, y quería hablarle, ¿qué tal? Voy allí intentando de hablarle un poco. Y me acuerdo que le pregunto como, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude aquí con los flashes? Porque había un set que, bueno, es sencillo, pero si nunca lo has hecho, tan sencillo no es. Claro. Y yo tenía ya bastante experiencia de flashes, de fotografía, de retrato y así, que te puedo ayudar. Y él me dice, no, tengo todo controlado. Estaba muy seguro. Y todo eso en inglés, claro. Yo me acuerdo que tenía como una imagen de él como, ostras, eso tiene controlado, hasta yo aquí tendría un poco de respeto para todo, porque tienes
todos los participantes, tienes que sacar un retrato a todo. Buah, eso duro, pero él parece que tiene buena pinta. Y después me ha contado él, después de años, que también estaba algo completamente nuevo y él no tenía idea, pero como, no, tengo todo controlado. Y nada, Hay que ser bueno antes de serlo. Sí, siempre. Y ahí hemos conocido la primera vez y después hemos hecho un trabajo con Sportograph en Australia unos meses después. Y ahí fue divertido. Creo es mejor si vais a escuchar en el podcast de Michael y Anton, porque lo vamos a contar y dura un rato, porque es una historia muy guapa, porque nos quedamos para un error que ha sido... Yo he ido en Australia 2 semanas sin nada, con una maleta grande, no sé, 30 litros. Entonces no tenía nada, ni saco para dormir, ni tienda, ni nada. Y todos los otros tenían todo para sobrevivir 2 semanas. Yo, no teniendo idea, no tenía nada y, ¿cómo se dice? Ha salido que yo he dormido con Antonio en su tienda, que estaba una tienda como 1+1, como una persona y un niño, y hemos dormido allí juntos y yo sin saco para dormir. Entonces, cuando él salía a las 4 de la mañana para sacar sus fotos Processing Raw, que hacía ya tutoriales y iba sacando las fotos a las primeras luces del día, yo entraba en su saco para dormir y eso fue como nos hemos conocido. Y otra cosa muy divertida es que esa primera noche que yo entro en su tienda y estamos, imagínate, 2 extranjeros, de hecho, en una tienda súper pequeña y así, él en su sacapielo y sin que nos miramos como... Y ahora es como ser en una... ¿Cómo es? El elevator, ascensor. Sí, un ascensor. En un ascensor con alguien que no conoces, ¿sabes? Pero ahí tienes un poco de espacio. Sí. Y ahí estaba todo comprimido en esa tienda y todo, ambos así. Y él me dice como, ¿sabes? No sé por qué, pero tengo que decírtelo. Voy a ser padre. Y yo como, ostras, no me jodas. Yo hice ese viaje en Australia, el vuelo del avión, 500.000 horas desde Alemania hasta Sydney. Todo el vuelo, en vez de dormir de ese 18 horas o lo que sea, o en vez de mirarme películas o hacer cosas, yo he sido todo el vuelo con los ojos así, mirando adelante en el infinito, porque mi mujer me acababa de decir que yo también iba a ser padre. ¡Qué fuerte! Algunas horas antes del vuelo. Entonces, tú imaginas, me lo dice algunas horas antes del vuelo como, hey, mira eso, como, no, madre mía, vamos a ser padres. Eso a pocas horas antes del vuelo, yo me hago todo el vuelo así, mirando el infinito como, claro, voy a ser padre. Llego en Australia, no tengo la tienda como los otros, se pasan cosas y todo, me quedo con ese tío de España en una tienda minúscula, él me dice, voy a ser padre. Y yo así como, ¿qué está pasando? Y le dice como, yo también. Y como no, eso hemos mirado como, ¿qué está pasando? Y él me dice como, yo en junio, y yo en agosto. Increíble. Y desde ahí hemos conectado y voilà, nos hemos quedado como más que hermanos, de hecho. No hay cosa que yo no haría para él y al revés lo mismo. Y desde allí, voilà, te lo juro, es una de las personas más cerca a mí en todos los sentidos, aunque vivimos a 3 horas de coche. De avión. ¿Y cómo surgió lo de Bicilab? ¿Fue un proyecto de Antonio que tú te uniste o fue algo que hicisteis en conjunto? O... Bicilab es una locura de la cabeza de Anton, de Processing Raw, que en aquella época me ha escrito solo creo 2 mensajes, como tengo un proyecto y tú eres dentro. ¿Ok? Algo así. Y yo le dice, y ahí nosotros estábamos con el segundo peque, nacido de poco, y yo le dije como, sí, ¿por cómo puedo ayudar? Seguro, ya estoy. Y no me ha dicho nada, me ha dicho después como, quiero que hacer un canal de bici, porque son cosas que hago sí o sí, con Charlie, el otro de Bicilab, son cosas que hago sí o sí, de hacer ese Dream Builds, y grabo sí o sí, tenemos también el equipo para grabarlo bien, lo hago, me ayudas, y entonces en aquella época yo ayudaba un poco, que él grababa y yo me encargaba de editar esos vídeos, porque es el único que podía hacer, no podía siempre vuelar allí y hacer cosas. Y después ha empezado
después de los Dream Builds se ha hecho más gordo y ha empezado a hacer vlogs de carreras, y ahí es donde el poco presupuesto que empezábamos a tener o del cliente o de lo que sea, de views, no, porque de views de hecho el canal hace muy poco, pero los presupuestos que podíamos sacar en algunos lados lo poníamos en aviones, y yo me hacía la carrera con ellos, y a mí venía genial porque entrenaba muchísimo a hacer vídeo y vídeo documental y hacer YouTube, es todo en español, y también por eso creo ahora el canal en YouTube en español, porque es algo que yo he entrenado a través de Bicilab, lo de grabar en español y editar en español y todo, que me viene bastante más fácil que en otros idiomas. Y ahí ha empezado esa movida de yo que hago mucho más de deporte en ambos vídeo y foto, porque ahora también en ese mundito allí de cross country marathon, de mountain bike, soy casi más conocido para Bicilab que para mi fotografía. Soy el de Bicilab que graba y hace foto también, y ahí ha sido un poco mi destino. Qué bueno, ya he visto que, o sea, yo he visto el canal muchas veces y he visto que te han puesto la etiqueta del globero italiano. Sí, soy el globero italiano. Sí, que me hizo mucha gracia. Había muchos running gags o como se dice, bromas internas, sí. que yo no soy nunca a nivel como ellos, porque ellos entrenan mucho y seriamente. Yo hasta hace un año nunca lo he hecho como ellos. De hecho, ahora cuando me tiraron junto en ese proyecto de Islandia, que hemos hecho un bikepacking de 2 semanas en Islandia el año pasado, ahí es donde ¿cómo se dice? Ha nacido esa gana mía de entrenar más para poder disfrutar con los otros, porque me he dado cuenta que se puede disfrutar mucho más si eres en forma, y también la vida la puedes disfrutar más. Desde ahí me puse yo también enfermo, me compré rodillo y todo para mantenerme fit, porque he notado muchísimo que cambia toda mi vida, no solo la experiencia en el deporte, también la experiencia diaria o con los niños, o también el trabajo lo hago mucho mejor si estoy en forma. Entonces ya eso es el otro papel, lo de Bicilab. Claro, y luego también con Antonio haces cosas con él en Processing Raw, ¿no? Haces cursos. Correcto. Y cosas de esas en su plataforma, ¿no? Correcto, con Antonio eso ya sale. Si miras el canal de YouTube de Antonio en Processing Raw, su intro, que tiene ya desde muchos años, yo también ahí salgo en los últimos frames. Él hace como un high five saltando con una otra persona, y la otra persona soy yo, porque eso fue creo 2018 en Islandia. Yo iba ayudándole ya grabando cosas. Entonces, cuando él necesitaba, yo le hacía un cable y grababa lo que necesitaba. También en otro lugar es como cuando cada vez que fuimos trabajando con Sportograph, por ejemplo, en Sudáfrica o lo que sea, en Australia, lo iba ayudando a grabar cursos. Entonces, si le daba una mano con la segunda cámara o la primera cámara o las cámaras o lo que sea. Y desde allí ha empezado un poco la idea que, ostras, pero sería guay de grabar cosas tuyas también. Porque Antonio hice lo mismo viniendo en sets míos de fotografía de fashion, por ejemplo, donde tenía shootings de una semana o así. Él venía también haciendo lo que yo hacía para él. Entonces venía allí, me grababa, me hacía recursos para mí. Y ahí he empezado a pensar, wow, es que estaría guay hacer cursos también grabados donde tú eres el que hace el curso. Todo eso ha sido, ¿cómo se dice?, una idea, hasta que mi español, como se dice, se ha hecho más con confianza, más potente. Entonces, desde ahí, desde que hemos empezado el podcast, Antonio ha empezado como, ostras, ahora se puede. Ahora puedes hacer cursos porque sí que tienes acento, sí que no siempre es la palabra correcta, pero eso tiene mucho valor, lo que tienes, lo que puedes enseñar, y a la gente le da igual si no es perfecto el español, o hasta a alguien le hace también cariño, que le hace gracia. Y entonces hemos sacado esos cursos que hemos grabado allí con un par de fotos mías donde voy a explicar de manera muy sencilla, intento de no complicarlo, de no dar cosas
que se pueden hacer solo si eres ya profesional o ya tienes mucho controlado. También son cursos que puedes hacer también si es la segunda vez que tienes la cámara en la mano. Y los cursos gustan muchísimo y a mí me ha gustado más que a las personas que están haciendo los cursos porque me ha dado una nueva vida, la de poder transmitir o enseñar cosas. Me ha abierto un melón increíble. Qué guay. Qué guay, la verdad es que sí. Mola el poder compartir lo que sabes, ¿no? Y que la gente lo aproveche y luego te escriba diciendo, ¡buah, he probado esta foto! Y luego le dan como una vuelta diferente. Mamma mía. Y sí. A mí eso me ha molado un montón porque es como mirarme a mi versión de 20 años en aquella época que buscaba esas cosas y no la encontraba y yo ahora la estoy haciendo para el mí mismo de 20 años, que eso mola un montón porque es un círculo que se cierra. Claro. Es increíble. Y sí, te dejo un spoiler un poco. Eso es la primera vez que voy a hablar en público. De hecho, pensaba de hacerlo en el episodio de la próxima semana del nuestro podcast, pero te lo digo aquí un poco, el spoiler, que estoy trabajando desde semanas o meses en el hacer mi escuela. Qué bueno. Pero también aquí, como soy acostumbrado a romper los esquemas, de hacerla de manera bastante diferente y muy, muy, muy accesible. Siempre acordándome de ese Michael de 20 años, de 23 años, que pagaba 7.500 euros para hacer esa escuela. Y del Michael que quería siempre, yo quería hacer los workshops con gente genial. Había y hay hasta ahora gente que te enseña cosas increíbles en workshops, pero son workshops, puede ser de 5 días o una semana, que te cuestan 2.000 o 2.500 euros. Sí que son cosas increíbles y no es invalorable casi lo que puedes aprender de allí y ojalá si lo miras que puede ser que te cambie la vida en cualquier sentido, es nada ese dinero, pero yo me acuerdo en aquella época cuando yo empezaba 2.500 euros para ir una semana, ostras, estaba como, madre mía, es increíble. Ya 7.500 al año estaba súper tanto para mí. Entonces estoy haciendo una escuela que intenta de ofrecer casi eso, pero con precios que no te lo puedes imaginar. Pero todo eso lo dejo para el podcast de Michael y Anton. Te lo dejo solo como spoiler ahí y no te robo más tiempo. Pues nada, mandamos a todos ahí para que lo escuchen la semana que viene. Si queréis saber más de eso, ir en la web de mayoenyoutube.com y escribiros a la newsletter porque allí es donde saldrá una waiting list, porque también va a ser un proyecto bastante beta, entonces lo vamos a limitar mucho. Entonces no habrá plazas ilimitadas y si queréis, os interesa, inscribiros a la newsletter y abriremos, creo en 2 semanas, la waiting list y vamos a tener, pero un número muy limitado de personas porque creo que voy a dar mucho más de lo que me entra, pero es otro reto que me gusta y si no me rompe el banco, está bien. Está bien. Como he dicho, lo hago exactamente con la misma manera que he hecho ya todas mis nuevas cosas en el mundo de la fotografía. Gano ¿cómo se dice? Por suerte, gano ya mi dinero en otros lados, entonces puedo hacerlo sin que eso ¿cómo se dice? Me rompe y entonces... Claro. Nuevamente, es exactamente la misma receta. Si alguien me dice, no puedo pagarte, yo soy como, bueno, no importa, yo hago mi dinero por otro lado. Qué bueno, qué bien. Y cuéntame, antes de que terminemos de Outdoor Lab, cuéntame cómo empezaste con ese proyecto y porque al final es un proyecto, es como una agencia, ¿no? Sí, correcto. Pero de fotografía, un poco de deporte y de vida al aire libre y un poco todo esto, ¿no? Ya, correcto. ¿Y cómo empezaste con todo este proyecto? Ok, The Outdoor Lab, muy complicado y muy sencillo a la vez. The Outdoor Lab empieza siendo mi portfolio online de fotografía deportiva.
Ujú. Ok, ahora, lo que pasa en esos últimos años, que yo hago muchísimos shootings de business y muchos shootings comerciales, pero a la vez muchas cosas deportivas. Pero ¿qué pasa? Es que yo no lo voy mezclando. Entonces, en mis cuentas o en mi página web, que ahora, al día de hoy, no tengo más, mi página web comercial no la tengo, y yo no quería mezclar los dos mundos, lo del Claro. deporte y lo del comercial, porque estaban dos mundos bastante separados, que es algo que Ujú. yo aconsejo a muchas personas que empiezan a trabajar en fotografía, eso de por lo menos, sí, claro que al inicio vais haciendo un montón de trabajos, como yo hacía de todo, hacía bodas, comercial, producto y de todo hacía, pero muestraba en manera compartimental. Entonces, mostraba en algunos lugares solo esas cosas, en algunos lugares solo esas cosas, porque eso trabaja un poco contra ti de mostrar que puedes hacerlo todo, porque las personas que lo hacen todo nunca hacen bien esa una cosa. Entonces, Claro. yo quería mostrar, sí, mi lado profesional deportivo, pero no mezclarlo con el otro, porque no es que me lo manchaba, pero es que los clientes de business me miraban un poco como, ¿pero qué haces? ¿Deporte o eso? Sí. Entonces, hay lugares donde se mezcla, pero muchas de las cosas que yo hacía no se mezclaban mucho, entonces lo tenía separado. La idea de Outdoor Lab ha nacido con mi primera niña, que yo la tenía en las noches, iba como haciendo boom boom en una bola, una pelota, y tenía como una mano libre y pensaba como, ostras, quiero poner mi portfolio deportivo, pero en otro lugar, no en Michael Chiaretta. Y pienso, pero si lo hago como una agencia, que soy de Outdoor Lab, entonces me he juntado con Antonio en aquella época, de siempre el Anton de Processing Raw, y Marius Holler, otro fotógrafo que hemos conocido en Sportograph, y hemos empezado prácticamente a unir los portfolios deportivos para llegar a más gente, para Ujú. que los clientes, los brands o quien sea, nos mira como grupeta, que puede sacar trabajos en grupeta, más que yo, Michael, como fotógrafo deportivo, porque de hecho también no tenía un portfolio tan largo para poder decir, hey, soy el súper fotógrafo de deporte, pero Claro. junto a otros, podemos ya hacer cosas. Eso ha nacido así y después ha sido igual una pelota de nieve, una snowball, porque nos hemos juntado a otras personas siempre con el rollo de juntarnos a personas que sabemos que a nivel humano nos entendimos muy, muy, muy bien. Que Claro. después la fotografía va a ser mejor, peor, nos daba igual porque sabemos que la fotografía o el vídeo se aprende, pero ser una persona buena, Sí. eso es difícil Sí. aprenderlo o lo Sí. eres. O Lo lo eres o puedes, no lo eres. puedes entrenar muchas cosas también de Sí. tu personalidad, porque yo también no soy ahora como estaba hace 10 años o hace 20, me voy intentando de mejorar cuanto puedo, pero el core, el corazón y el dentro, eso o lo tienes o no lo tienes, esa actitud y el vivir bien con los otros, porque hay muchos trabajos donde nosotros estamos, no sé, una semana juntos y en trabajos de un día, si las personas no se entienden súper, puede pasar. Puede Claro. pasar que no es. Pero a lo largo de una semana tienes que tener personas que se entienden muy bien. Y eso estaba un poco en nuestro concepto principal. Desde ahí han empezado a entrar un poco de trabajos más gordos y hemos, ¿cómo se dice? Hecho también el team más grande hasta ahora que tenemos creo 15 o 18, no sé, porque ahora también tengo otras personas que van, ¿cómo se dice?, gestionando eso, yo solo Ujú. voy haciendo otras cosas. Pero también tenemos atletas como Hans Pecking, que es un atleta de cross country marathon, que es un campeón nacional, y también él hace parte de ese de Outdoor Lab que se está haciendo muy vario. No tenemos solo fotógrafos y videomakers, tenemos también, ¿cómo se dice?, periodistas, tenemos Ujú. designers, tenemos atletas como Hans Becking y habrá un par de otros que pero no te puedo decir ahora. Y se está haciendo como una productora a 360 grados que puede trabajar con eventos o con marcas ofreciendo desde la producción de la foto o el concepto hasta
social media y estrategias de social media hasta a también tener los influencers que van a postear las cosas. Entonces nos estamos haciendo una productora enorme y el próximo año estamos firmando con otras 2 locuras enormes y bueno, en la próxima puntada de ese podcast te contaré. Qué bien, sí, claro. Aquí, bueno, que ha sido un placer hablar contigo, pero que siempre que quieras venir, que tengas algo interesante que contar, desde luego eres bienvenido, encantadísimo, vamos. Mamma mía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para ese rato en español. Como he dicho, para mí es todo entreno en un idioma que a mí me queda la palabra del inicio, encantado. Qué bien. Pues nada, si quieres lo dejamos aquí y continuamos otro día, que seguro que dejamos un montón de cosas que hablar y que contar, que al final me has contado un poco todo tu evolución, pero tampoco hemos hablado de un montón de cosas, así sí. Que así lo dejamos pendiente para una segunda ocasión, que además sé que tú tienes que grabar ahora el podcast con Antun, así que... Sí, veo ya que me está escribiendo Antun, voy pasando de un podcast al otro. Muy bien, pues nada, Michael, muchísimas gracias y dejaré los enlaces a todo lo que hemos ido hablando ahí en las notas del episodio para que todo el mundo pueda verlo, así que nada, seguimos en contacto y muchísimas gracias de nuevo. Ilusionadísimo, me ha dado piel de gallina en ese momento y tío, ha sido un placer increíble y te lo repito, nos conoceremos en vida real. Espero que sí. Sí, 100%. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo, Michael. Chao. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Michael por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/165 para ver su web, redes sociales y enlaces a los diferentes proyectos. Si te ha gustado el episodio, por favor deja una valoración, un comentario y suscríbete, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast y merezca la pena seguir grabando. También puedes suscribirte a la newsletter desde visualuniversity.com para estar al tanto de nuevos episodios y novedades. Un saludo y hasta la próxima.